quiero informarles a todos que no me voy a casar con Vicente. Yo no voy a continuar con una tradición que nos ha detenido a todos por generaciones. Así es que no me voy a arruinar la vida solo por darles gusto a ustedes. No me voy a casar. Esto no se trata solo de nosotros dos. Es algo mucho más grande. Significa el futuro de nuestras familias. María José, por favor, piensa en lo que estás diciendo. Pues sí, ya lo pensé. Y por eso decidí el no continuar con este compromiso. Yo no quiero faltarme a mí misma a vivir una vida que no me pertenece, una vida de mentiras, porque yo quiero casarme con amor. No quiero casarme por interés, no quiero casarme por estatus, no quiero casarme por darle gusto a ustedes. Quiero casarme cuando yo esté enamorada de alguien de verdad. Esto es absurdo, María José. La tradición tiene más peso que los sentimientos. Tú desde que naciste ya tenías tu destino trazado. Si no te casas con Vicente, lo perderás todo. Todo lo que hemos trabajado durante generaciones. ¡Todo! Abuelito, siéntate, por favor. Lo siento mucho, abuelo. Pero no me importa seguir una tradición que no me pertenece. La voy a romper porque yo no voy a ser el títere de todos ustedes. Para su beneficio no voy a amargar mi vida. María José, ¿sabes lo que estás diciendo? No solo estás perjudicando a la familia, sino que nos estás avergonzando ante todos. La sociedad espera que continuemos con este compromiso y que lo mantengamos. Y tú lo estás arruinando por un capricho. No es capricho, Lucía. Es una necesidad. Yo necesito vivir una vida propia y no dejar que todos los demás piensen y hagan las cosas por conveniencia suya. Quiero vivir mi propia vida. Ese es mi problema. Miren. Esto no tiene por qué seguir así. ¿Podemos hablar? ¿Tratar de solucionar las cosas? ¿Hacer ajustes como hacen las familias inteligentes? ¿Qué les parece? ¿Y tú, María José? ¿No te has puesto a pensar en el futuro? ¿En tu futuro? ¿En el futuro de todos nosotros? Somos de las familias más opulentes de la ciudad. ¿Qué van a decir? Por Dios, seremos el hablar de todos. Ay, no, qué vergüenza. Por Dios. Eso no puede pasar, María. No me voy a casar contigo, Vicente. Y no voy a hacer lo que estás queriendo que haga por cumplirte tus caprichos. Aquí está tu anillo. Esto se acabó. ¡Mamá! ¡Esto es bochornoso! Ay, ¿qué van a decir mis amigos del club? ¡No! Mírale a tu hermana y a tu hija. Ya, papá, por favor, cálmate. Señora, dígale algo a su hija, haga algo. ¡Es inaceptable! Si su hija no se casa conmigo, le prometo yo que me voy a dejar sin un centavo. Por favor, es el colmo, por Dios. María José, ese es el colmo. ¡Se me burlar esta de mí, no! Me devolvió el anillo. María José, bebé, por favor. Parece que tenemos que darle una esto para que todo sea bien. ¡Silencio! Es que lo que pasa es que se me está escapando todas las manos. ¿Sabes qué significa esto? No se trata de ti, ni de Vicente, ni de tu madre, ni de tu hermana. Se trata de tradiciones que vienen de generaciones de trabajo. Lo que tú decidas ahora va a afectar a la familia. Por eso, desde ya te digo que tú no puedes romper esta tradición. María José, tú tienes una obligación con tu familia. Papá, por favor, no seas tan drástico con mi hija. Ella es una mujer adulta y puede ella misma tomar sus propias decisiones. Silencio. Por comentarios como los tuyos, tu hija no se decide. Dime tú, ¿cómo has tenido la vida? ¡Dímelo! Pero papá, yo no me casé con amor. Amor, amor. ¿Quién vive de amor ahora? Mira, abuelo. Lo que a lo mejor para ti es una tradición, para mí es un pacto de conveniencia. Y yo no quiero ser parte de eso. ¿Tú qué sabes de la vida real? ¿Ah? Tú no tienes ni idea cómo se hace para mantener este imperio.
Las familias como nosotros nos casamos por una razón de negocio. Y tú vienes con ideas románticas a tratar de arruinar todo. Si de eso se trata, abuelo. Y si tengo que quedarme sin nada para poder casarme con alguien que yo sí ame, entonces renuncio a la herencia. No quiero tener nada. Quédate con todo. No puedo. Papá, por favor. Abuelito, siéntate, por favor. Abuelito, sin favor. Calmémonos todos. ¿Ves lo que estás haciendo? Ya, papá, ya. No puedo creer. Papá, respira, por favor. Hija, no compliques más las cosas. Ay, ya. Mi manilla. La manilla que me dio mi abuelo para recordarme que pertenezco a esta familia y a una tradición a la que no quiero pertenecer. Pero ahora ya no tiene sentido. Porque yo no voy a dejar que los demás vivan por mí. Me que tomo mis decisiones. Es que te escucho y no lo puedo creer, María José. Yo como tu hermana me veo en la obligación de decirte y hacerte recapacitar, de hacerte entender lo que estás haciendo mal. Ay, por Dios, analiza, piensa bien. Si tú estuvieras en mis zapatos, entenderías lo que está pasando, porque tú no sabes el sufrimiento que yo tengo. Si yo estuviera en tus zapatos, todo sería diferente. Porque al contrario de ti, a mí sí me importa el futuro de esta familia. Y si vas a seguir con esto, pues yo tendré que hacer algo más. Espera, ¿qué vas a hacer? Tú no tienes por qué sacrificarte ni por ti ni por nadie. Espera, Lucía. Lucía, espera. Escuchen todos. Pues si María José no va a continuar con esto, yo lo haré. ¿Cómo? Hija, yo me casaré con Vicente. Lo haré por el bien de la familia. Me da igual si no lo amo. Lo haré por el bien de todos. No, Lucía, no tienes por qué hacerlo. Tú no tienes por qué sacrificarte ni por mí ni por nadie. Pues alguien tiene que hacerlo. Una de nosotras tenemos que hacerlo por el bien de la familia. ¿No entiendes tú la magnitud de esto? La sociedad no nos perdonaría. Así que yo lo haré. No lo hagas. No lo hagas, Lucía. Yo no quiero que te pase lo que me ha pasado a mí. Y tampoco que te atrapen en esta tradición sin sentido. Pues es lo que hay. Lo haré por el bien de todos nosotros. Mamá, por Dios, dile algo. No, hija, no, pero no te vayas, espera. Mamá, esto no tiene sentido. No, la verdad, ninguno. Puedo creerlo. ¡Qué decepción! Hija, por favor, no me pidas que haga algo. Tú sabes cómo es mi padre y no me puedo ir en contra de lo que él me está diciendo. No puedo creer. ¿Por qué nunca puedes hacer nada por tus hijas, mamá? ¿Si te das cuenta de lo que está pasando? ¿Escuchaste lo que dijo Lucía? Se quiere casar con mi novio. ¿Entiendes lo que eso va a ocasionar en esta ciudad y con toda esta sociedad que le importa tanto a mi abuelo? Ay, mi amor, a mi padre le importa un comino eso. Él lo único que quiere es que continúe la tradición y que las familias estén unidas, entiéndelo. Yo sí lo entiendo, la que no entiende eres tú, pero yo no voy a ser parte de esto. Estoy harta de que nunca hagas nada. Mi amor, espera, por favor. Tienes razón. María José, por favor, entiende. Tienes que casarte conmigo. Tu hermana no puede hacer eso. No me voy a casar contigo. María Nadie. José. Bueno,
Me cansé de esperar. Quiero saber en qué va a terminar esto. A ver, suena el timbre, ¿no van a abrir? Ah, sí, papá. Yo voy. Con permiso. Señor, con todo respeto, mire, yo estoy tratando de convencer a María José, pero no entiende. No se trata de convencer. Papá, por favor, te pido que tomes las cosas con calma y no tomes decisiones apresuradamente. A ver, ¿quién es esta mujer, ah? Señor, disculpe la interrupción, pero necesito decirles algo muy importante. Yo soy Ana y estoy esperando un hijo de Vicente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? Miren, no sé qué está haciendo esta mujer aquí. Yo no sé de qué hablas. O sea que no sabes de qué hablo. ¿Ya no te acuerdas la relación que tuvimos hace varios meses? Aunque bueno, fue antes de que se comprometiera con María José, pero estoy esperando un hijo tuyo y necesito que me ayudes, necesito que te cases conmigo. Mira, o sea, sí la conozco. Pero mamá, te prometo que no es como ella lo dice. La verdad, no sé qué está pasando. Ay, no, a mí me va a dar algo. De verdad. A ver. O sea que tú estabas haciendo eso mientras me hablabas de compromiso y de responsabilidad. ¿A eso te refieres con un amor verdadero? ¿Con una promesa que no vas a cumplir? ¿O ahora sí me dan la razón de que esto de las tradiciones son una farsa? Solo son una fachada para poder tapar estas porquerías. Explícame. Entiéndeme. Y entiéndame también ustedes. Yo no sabía que Ana estaba embarazada. Porque si yo lo hubiera sabido, te lo hubiera contado por la confianza que tenemos. Claro. Estoy seguro que esto no tuvo que haber sucedido. No tuvo que haber sucedido. No. Pero sucedió. O sea que si la señorita no estaba embarazada, igual tú me hubieras contado que tenías una relación extra a la nuestra. Vicente, dime la verdad. La única verdad aquí es que... No, ninguna. No hay ninguna verdad. Te hago una pregunta. ¿Tú me amas? ¿O esto era parte de un juego para ver cuál es el tonto que continúa con la tradición? No lo puedo creer. Si ves, abuelo, esto ocasionan tus tradiciones por conveniencia. Mira, yo sí te amo. Y te amo con todo mi corazón. Y no sé ahora qué hacer. Me imagino que tengo que hacer lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Qué es lo correcto para ti? ¿Casarte con Ana y mantener tu nueva familia con esa criatura? Mientras me quedo yo siendo el hazmerreír de toda la sociedad. ¿O piensas dejarla botada con esa criatura mientras te casas con una mujer que no te quiere? ¿Qué es lo correcto para ti? ¿Me lo puedes explicar? Discúlpenme, por favor. Yo no quería arruinar nada, se lo juro, pero estoy sola y necesito ayuda. A ver, yo necesito explicaciones y ahora. Sí, Vicente, explica. Doris, necesito explicaciones. Doris, usted es tan culpable como su hijo. Ahí está la crianza. ¿Por qué viniste? ¿Cómo pudiste venir hasta mi casa? ¿En qué estabas pensando? Vicente, por favor, entienda. ¡Esto es una humillación! ¿Acaso no te das cuenta lo que tú has ocasionado? Esto no solamente te afecta a ti, a Ana, a nuestra familia. Afecta a una ciudad entera. Mamá, te juro que no sé cómo sucedió. Lo único que te puedo decir es de que voy a tratar de hacer todo para enmendarlo. Pero ya no quiero estar metido en este problema. ¡Enmendarlo!
Explícame tú, ¿cómo piensas arreglar una mentira de este tamaño? Eres un egoísta. Solo piensas en ti, en tu bienestar. Y no piensas en el bienestar de tu familia. Señora, por favor. Yo lo que menos he querido es causar problemas, pero entiéndame. Yo necesito que me ayude, que me apoye para que Vicente se haga responsable. ¿Responsable? Y tú también vienes aquí a solicitar que mi hijo se case contigo. Tú eres el colmo. Eres una cínica. Doris, ya. Silencio. Ya no grites tanto. Todos estamos dolidos. Todos estamos afectados. Pero con tus gritos no llegamos a nada bueno. Y tú, Vicente, yo sé que todo esto es muy difícil para ti, pero ¿no crees que sería bueno que fueras honesto con todos? Y Ana, sé que quieres que te ayudemos, pero tenemos que tomar las cosas con calma. No podemos apresurarnos con decisiones así a la ligera. ¿Mamá? No puedo creer que tú sigas apoyando estas decisiones. O sea, ¿qué no ves lo que está pasando aquí? Esta porquería de tradición, todas las consecuencias que ha traído, y tú normalizas como que esto fuera nada. No estoy defendiendo las tradiciones, hija. Solo estoy tratando que no perdamos la cabeza. Y yo sé cómo te sientes, mi amor, pero no por eso vamos a echar todo así, como si no nos importara nada, sin que pienses en las consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿El perder una herencia que no me interesa tener? ¿O el querer seguir siendo prisionera de las habladurías de esa gente vacía, igual a esta de aquí? Esas consecuencias te las regalo, mamá. Si tú quieres seguir viviendo así, bien por ti, pero yo no las quiero. Te entiendo, mi amor. Yo mismo he sufrido por estas tradiciones. Si pudiera olvidarlas, te juro que lo haría. Pero tú tienes que entender que cuando queremos hacer las cosas correctas, tenemos que tomar decisiones muy difíciles. Lo siento, mamá, pero no puedo hacer esas cosas. No, esta vez sí que no. Pues bien. María José, sé que no te va a gustar lo que voy a decir. Bueno, a ninguno. Y no sé por qué siguen ahí peleando. Yo me voy a casar con Vicente. Por el bien de la familia. Ya lo dije. Es lo que esta familia necesita y es lo que la tradición requiere. No importan mis sentimientos. Lo haré por la familia. Y tú, Ana, vete de aquí y haz lo que quieras con tu hijo. ¿Y se puede saber por qué a mí nadie me lo ha preguntado? Mira, Lucía, te lo vuelvo a repetir. Recapacita, tú no tienes por qué sacrificarte por nada ni por nadie. Ni querer ser parte de una tradición sin sentido. Sí puedo y lo haré. Porque esta familia necesita que alguien la ayude, que la mantenga unida. Y eso significa que yo me case con Vicente, pues lo haré. ¿Qué esperas que no te vas? No la grites. Ella no tiene la culpa. Ella también es una víctima de las consecuencias. No la vuelvas a gritar. Estate tranquila, Ana. No estás sola. Pues la decisión ya está tomada. ¡Que te vayas! Pues no se va a ir. Tú te quedas conmigo. Vamos, Ana. No, qué bochorno, la verdad. Hija, me asombra, la verdad. Necesito un anillo de compromiso. Estoy harta y necesito hablar con todos ustedes. Todo el daño que nos hemos hecho y todas estas cosas horribles que han pasado se tienen que terminar hoy. Estoy harta de tus mentiras, Vicente, de tus engaños. Estoy harta, abuelo, de que te metas en mi vida y quieras manejarla a tu antojo. Ya no puedo más. Estoy fastidiada de que me quieran obligar a vivir una vida que no quiero vivir. Pero un momentito. Yo no te voy a permitir que le hables así a mi hijo. Y yo no voy a permitir
que tu hijo la trate como una estúpida a María José. Qué incoherencias, ¿verdad, señora? Usted arremete contra mí, supuestamente defendiéndola a su hija. Pero cuando ella le dice que no quiere casarse por conveniencia, ay, usted no dice nada, ¿verdad? Ana, por favor, no te metas, ¿sí? Este problema no te pertenece, lo voy a solucionar yo. María José, ya, piensa en tu familia. ¿Tú me hablas a mí? Tú también eres la menos indicada, porque también déjame decirte que estoy harta de que siempre quieras tener lo mío y que por última hora hasta quieres ocupar mi lugar. Pero hija, estás diciendo que tú vas a solucionar. ¿A qué te refieres con eso? Todos nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida de mentira, una vida llena de falsedad. Eso se tiene que terminar ya. María José, entonces di qué vas a hacer. ¿Qué piensas hacer con todo esto? No puedes destruir así a una familia. No la voy a destruir. Mira, todo esto y esto no es solo un problema mío ni de él, es un problema de todos. Y eso se tiene que solucionar aquí. Estoy harta de vivir para todos ustedes. Aquí los problemas los vamos a solucionar entre todos. No los voy a solucionar yo sola. O sea, que estás defendiendo a una mujer recién aparecida que supuestamente está embarazada de Vicente, cuando a simple vista se le nota que es una trepadora. ¿Cómo te atreves? ¡Ya! No sé ustedes, pero yo estoy harto. Estoy cansado. Y estoy cansado también que me quieran sortear como si fuera un juguete. Yo tengo que pensar esta situación. A ver, Vicente, es hora de que te comportes como un hombre. Si quieres pertenecer a esta familia, ya sabes lo que tienes que hacer. Hijo, por favor, tranquilízate. Mira, respira profundo, trata de pensar con cabeza fría. Necesito estar solo. Y por favor no me molesten, ¿ok? Ahí quédense. No. Hijo, por favor, espérame. Permiso. Espérame. Tranquilo. Yo creo que va a decidir casarse conmigo. Ay, dale con eso, hija, por Dios. Ay, abuelo, siéntate. Pero no sé ustedes, pero tenemos que saber qué es lo que está pasando. Haz lo correcto, dicen. ¿Y qué es lo correcto? ¿Quedarme con Ana y mi hijo? ¿Estar con María José? Todo por la familia. ¿Y quién piensa en mí? Nadie. Hijo, por favor. Mamá, te pedí que quiero estar solo, respétame. Sí. Mira, solo te quiero pedir, respira profundo, tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilice si hasta tú me alzaste la mano, me pegaste, mamá? Sí, tienes mucha razón. Y te pido, por favor, perdóname. Pero también quiero que me entiendas. Toda esta situación me ha alterado demasiado y sé que lo que hice no es correcto. Pero quiero, por favor, pedirte que aclares tus sentimientos. Aclara tu corazón. Mira qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, qué vas a hacer. Sé y estoy consciente que esa muchacha Ana es humilde, sencilla, pero ante todo es un ser humano. Por favor, hijo. Me agrada que me digas eso y que estés pensando diferente. Porque tú sabes que yo no soy mala, mamá. Y que tengo un buen corazón, pero no sé qué hacer, mamá, no sé qué hacer. Mira, yo lo sé. Te conozco. Solo quiero que recuerdes que tu papá te crió bien, que te dio valores, que te hizo un hombre correcto. Entonces, haz lo correcto. Hijo, por favor, aclara qué es lo que quieres hacer, qué es lo que piensas. Habla con María José, sé sincero. Pero sobre todo, piensa en lo correcto para ti, para la familia y para todos. Por favor, yo te pido, hijo. Te juro, mamá. Te prometo que la decisión que tome la haré por ti y por la familia, ¿ok? Me alegra mucho, hijo. Te amo, papito. Vamos. Tenemos.
María José, te traje hasta acá porque quiero hablar contigo. Pero quiero que hablemos con la verdad. ¿Por qué no terminamos con todo esto y ya dejemos todo esto atrás? No se me ocurre nada más. ¿Y lo dices hasta ahora? O sea, después de todo este problema y de todo lo que estamos pasando, ¿solo dices que quieres que pare y que se termine y ya? Es que yo ya no sé qué hacer. Todo esto me está superando y nos está superando. A este ritmo, yo creo que estamos cavando nuestra propia tumba. ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres hacer lo correcto? ¿Quieres que todo esto se termine? ¿Quieres que se termine toda esta farsa? Porque lo que es yo, ya no quiero seguir viviendo bajo el yugo de las apariencias y de la presión del qué dirán para complacer a la gente. ¿Y te has puesto a pensar en lo que yo siento? ¿En lo que a mí me pasa? Mira, ahí está Ana esperando a un hijo mío. Y tú que siempre has estado en mi vida. Todo esto solo me hace pensar que estoy viviendo una mentira. Entonces hazlo. Haz lo que tú creas que es correcto y lo que te salga de tu corazón. Porque yo tampoco quiero estar viviendo esta mentira. Yo ya no quiero dañar a nadie más, María José. Pero te prometo que voy a intentar. Voy a intentar tomar la mejor decisión para todos, ¿ok? Hazlo. Hazlo por tu bien, por el mío y por el de todos. Solo hazlo. Ven. Creo que ya fue suficiente. María José tiene toda la razón. Yo también estoy siendo parte de esta farsa. Pero no lo voy a permitir. Y si Vicente no quiere estar conmigo, pues yo lo voy a aceptar. Pero ya no quiero más sacrificios. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Dejar todo atrás? ¿O qué quieres que haga? Sí, Vicente. Pienso dejar todo atrás. Por mí, sobre todo por mi hijo. Pero no puedo seguir viviendo una vida que no me pertenece. Así que me voy y espero que te hagas cargo. Como hombre y como papá de este niño. Y aunque esta dude que la criatura que llevo dentro es tuya, yo te puedo asegurar que lleva tu sangre. Con permiso. Adiós. No, Ana. ¡Anda, verla! ¿Cómo se te ocurre haberle dicho a esa pobre mujer que su hijo no era de Vicente? Ven acá que quiero hablar contigo. Ven acá, te dije. ¿A mí me estás diciendo? ¿Estoy hablando con alguien más? Sí. Ven. A ver, señoritas, ustedes se calman. Ana, espera. ¿Qué quieres? ¿Quieres burlarte de mí como todos en tu familia? Mira, Vicente, puede que yo no tenga dinero, pero tengo algo que a ustedes les falta y es dignidad. ¿De qué les sirve tener tanto dinero si no tienen valores? Ana, yo te juro, te prometo que sí te quiero. Te quise. A mi manera, pero te quise. Pero entiéndeme, por favor, yo no puedo estar... No puedes estar con una mujer pobre como yo. Eso es lo que no puedes, ¿verdad? Mira, escúchame una cosa que te voy a decir. Cállate, no quiero escuchar tus excusas. Lo único que te pido es que te hagas cargo de tu hijo. Nada más. Adiós. Ana. Está bien. Ay, ya no sé qué hacer con esto. ¿Sí te das cuenta que todo esto es tu culpa? Y bueno, claro que también es culpa de ese hombre que se va a revolcar con esa mujer. ¡Qué asco! No digas así, Lucía. Porque ella también es una víctima. Ella no tiene la culpa de nada. El que tiene la culpa es Vicente. Porque él me fue infiel, me traicionó a mí y también la traicionó a ella. Claro, pero también es entendible, porque teniéndote como novia, no me imagino qué más pudiera haber hecho. Por eso se fue a buscar los brazos de otra mujer, porque tú no lo sabías atender. ¿Ah, sí? O sea, ¿y tú crees que a lo mejor
¿Tú sí lo podías atender? ¿Sabes qué creo yo? ¿Qué? Yo creo que tú no querías casarte con Vicente por el acuerdo o por el bienestar de la familia. Yo creo que tú te querías casar con él porque él a ti te gusta, ¿cierto? Y como eres una envidiosa que todo lo que yo tengo quieres tener, por eso buscaste esa oportunidad. ¿Me equivoco o no? Y si así fuera, ¿qué pasa? Además, yo estoy segura que Vicente al final me va a elegir a mí. ¿Ah, sí? Total. Yo no estaría tan seguro de eso, Lucía. Estás completamente equivocada. Yo nunca te elegiría a ti. Que eso te quede claro. Ni por la tradición, ni por el bien de tu familia y la de mi abuelo. No. Por nada lo haría. Ya deja de preguntar eso. Con permiso. Estoy segura que tú le dijiste algo. No le dije nada. Pero al final no me importa. Lo que sí me importa es la herencia y la tradición de la familia. Pero voy a hacer algo. ¿Y crees que te va a funcionar, envidiosa, Lucía? Abuelo, estoy muy furiosa. Ahora, ¿qué pasa? Mira que estoy con tantos problemas. Abuelo, es que María José me trató muy mal. Me dice que yo estoy celosa por todo y que todo lo que estoy haciendo es por envidia. Pero tú sabes, abuelo, que no es así, que yo lo estoy haciendo por el bien de la familia. Mira, María José está cegada. Yo voy a hacer todo lo posible porque te cases con Vicente. Pero ese es otro problema. Y uno más grande, abuelo. A ver, déjate de los rodeos. Dime qué pasa. Pues que Vicente no quiere casarse conmigo. Dijo que él no lo haría por nada del mundo. Mira, eso es imposible. Yo quedé muy bien con su madre y quedamos en un acuerdo. Ni tan imposible, señor. Escuché su conversación. Y quiero que esté claro usted y tú, que no van a manejar mi vida como si fuera una marioneta. ¿Me escucharon? Las cosas no van a ser así. Tu madre me dio su palabra. Que las cosas se den, sea como sea. ¿Entendido? ¿Entendido? Felipa, yo creo que esto se salió de control y algo tenemos que hacer. Ay, yo no sé si en verdad puedo hacer algo. Mi padre es un hombre muy duro y además él siempre hace lo que él quiere. Pues a mí me parece muy bien hacer lo que él quiera, porque eso es lo correcto. Además, yo no estoy dispuesta a romper con mi estatus, a romper las tradiciones. Yo no quiero dejar eso y nuestras familias siempre tienen que estar unidas. Yo lo que creo que tú tienes que hacer es convencerla a tu hija. María José fue testigo de todo lo mal que pasé con su padre, por la sencilla razón que me casé sin estar enamorada. Yo no sé, pero mi matrimonio fue un caos. Es que ni siquiera quiero recordarlo. Pues qué raro que me digas eso, Felipa, porque te recuerdo que tú fuiste muy feliz y viviste como una reina. Nunca te faltó nada, ¿o no? Bueno, nunca me faltó nada, pero eso no es todo en la vida, Doris. Pues para mí sí, es muy importante. Entonces lo que yo creo que tú debes de hacer es convencerla a María José. Ya dije que no. Tú tienes que pensar en la familia. Sí, la familia, ¿en qué me he logrado hacer? Nada. No. Estoy aquí peleando por Ya, por Dios, no pueden callarse y dejar de pelear. Estoy harta de esta situación. Me tiene asqueada. Y para tu tranquilidad ya. Sí, acepto. Voy a hacer lo que tú dices. A ver. ¿O sea que te vas a casar con Vicente? Sí, eso dije, ¿no? ¿Estás segura? ¿Estás consciente de lo que acabas de decir? ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Sí, porque dejaste ir a Ana y
Y cuando prácticamente se te regaló Lucía, le dijiste que no. Y cuando estuvimos discutiendo y hablábamos del tema de esto de las tradiciones, dijiste que no te importaba ni las herencias ni nada. Me conmoví mucho y me di cuenta que en realidad tú sí me quieres. O sea, sí, dejé ir a Ana y también le dije que no a Lucía, pero esto va más allá. Ya. Basta de sentimentalismos. Abuelo, mejor di qué procede. Organizar la boda. Organizar todo. ¿Y sus madres dónde están? ¿Qué? En la sala. Pues vamos. Abuelo, no me puedes hacer esto. ¿Pero todo así de rápido? Ella me trató muy mal. Ay. Tú te quedas conmigo. ¿Por qué fui tan tonta en creerte, Vicente? ¿En qué momento creí que dejarías todo por mí? Por una pobretona como yo. Aún recuerdo cuando me decías... Me encanta pasar tiempo contigo, mi amor. Estoy seguro que eres el amor de mi vida. Completamente seguro. Oye, ¿será que te creo? ¿No les dices eso a todos? No, mi amor, ¿cómo les voy a decir a todas si la única en mi vida eres tú? Y tú eres diferente. Por eso me encantas. Diferente y pobre, Vicente. No nos engañemos. Sabemos muy bien que tu familia jamás permitiría que estés con alguien como yo, Vicente. Ya no repitas otra vez eso, ¿ok? Te juro que eso no va a pasar. Tú confía en mí. Cree en mí. ¿Me lo juras? Te lo juro. Te creo, mi amor. ¿Cómo fui tan ingenua al creer a un mentiroso como tú? Yo realmente te amaba, Vicente. Realmente lo hacía. Pero tú no. Tú nunca me amaste. Entonces quedamos así, con las fechas y todo. Hijo, ¿qué es lo que te pasa? Te sientes muy mal, ¿verdad? Y es por todo esto. La verdad, de todo corazón, no sé qué decir ni qué hacer. Solo di lo que sientes o lo que te dicta tu corazón. Mira, Vicente, no te preocupes si es que a lo mejor ya no quieres casarte conmigo. Si es que es así, yo... Mira. Sí, estoy arrepentido. Pero yo sé que quien empezó con lo de la ruptura fue María José, pero yo ya no puedo seguir engañándome a mí mismo. A ver, esto debe ser una broma, ¿verdad? ¡Ya basta! Ya me cansaron con esto. No, señor. El que está cansado soy yo. Ya estoy cansado y harto de que todos quieran decidir por mi vida. Sí, quiero que se enteren que sí estoy enamorado. Y muy enamorado. Pero lastimosamente no es de María José. Entonces, es de mí, yo lo sabía, te lo dije. No, Lucía. Tampoco es de ti. Mamá, yo de quien estoy enamorado es de Ana. ¿Enamogrosa? Yo lo sabía. Yo sabía eso desde el principio. Mira, dígale como les dé la gana. Yo ya no quiero estar aquí. Ya dije lo que tenía que decir y yo me voy. No. No, hijo, mira, espera un momento. Por favor, escúchame. Yo quiero que me perdones por mis actitudes, por quererte obligar a hacer algo que no estaba correcto, algo que tú no quieres. Siento mucho, de verdad. Y mira, tu felicidad es la mía y yo te voy a apoyar en lo que tú quieras. Solamente te pido que hagas lo correcto y lo que dicte tu corazón, mi amor. Tienes todo mi apoyo, papá. Gracias, mamá. Y perdóname. Perdóname.
Perdón, yo voy contigo, hijo. Yo te acompaño. Va a tener un mugrosito. No te expreses de esa manera, Lucía. Todo esto es tu culpa, María José. Si no hubieras venido con esas ideas de no casarte, no hubiera pasado todo esto. Claro, tú eres una débil. Y por supuesto que lo heredaste de tu madre. Ya basta, papá. No te voy a permitir que le hables así a mi hija. Ni tampoco que la trates así a Lucía. Ella es una mujer muy responsable y las dos... Deja de tratar así al abuelo. Y tú también te callas. Ya basta de tratarme mal. Yo soy su madre. Yo soy una mujer adulta y puedo tomar mis propias decisiones. He pasado mucho sufrimiento y maltratos contigo, papá. Por eso, María José, es mejor que te vayas de la casa y que seas feliz. Sí, tienes toda la razón. Yo me voy a ir de aquí, lejos de tu envidia, lejos de tu maltrato y de tus tradiciones, que para qué te han servido. Para nada. Adiós, abuelo. Llévame contigo. Mira, tú me respetas porque soy tu padre, ¿entendido? Sí, papá, pero no eres mi dueño. No soy un objeto, ni mis hijas tampoco. Se acabó, papá. ¿Entiendes? ¡Se acabó! ¡Ana! ¡Ana, no te vayas! ¡Ana! 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 Vete. Mira, yo sé que va a parecer increíble lo que te voy a decir, pero estoy muy arrepentido. Y estoy muy arrepentido porque no te defendí, porque dejé que todos ellos se traten así y por haberte dejado sola en todo esto. Y no pienso permitir que te sigas burlando de mí. Ya estoy harta de tus mentiras. Mira, no es mentira. Yo sé que te cuesta creerme, pero acabo de dejar abandonada una herencia. A María José, a mi mamá, a todos. Y solo porque sí estoy enamorado de ti. No te creo. No te cansas de mentirme. Ni porque estoy embarazada no me tienes un poquito de consideración. No te estoy mintiendo, mi amor. Mira, yo a lo mejor no te lo decía antes, pero te digo la verdad, créeme. ¿Cómo quieres que te lo pruebe? Dime, ¿cómo lo puedo...? Ana, lo que te está diciendo Vicente es verdad. Adentro nos dejó muy claro a todos que no quiere herencias, que no quiere ningún tipo de compromisos con nadie, ni personales. Solo dijo que a alguien amaba y esa persona eres tú. Pero ¿cómo es eso posible si hace un momento él estaba muy decidido a elegir la herencia y no a mí? No tengo por qué mentirte. No lo haría, aparte de todo. Sobre todo porque estás embarazada y vas a tener un niño que no es culpable de nada de lo que está pasando. Miren, yo ya me voy. Yo no quiero saber nada de esa familia ni de nada. Solo quiero irme y estar en paz. Y de verdad, perdónalo. Habla con él te ama mucho y de todo corazón les deseo que sean muy felices junto con esa criatura. Que les vaya muy bien. Adiós. María José, nuevamente, perdón. Perdón por haber sido tan sincero y a lo mejor lastimarte. Pero solo te deseo de todo corazón que tú también encuentres el amor de tu vida, así como yo lo encontré. No te preocupes. Todo está perdonado. Que les vaya bien. Adiós. Dios. ¿Ahora sí me crees? Vicente, yo también te amo. Y de verdad no sabes cuánto valoro que hayas preferido el amor antes que el dinero. Mira, te prometo ser la mujer más, pero más feliz de todo el mundo. Y también a ese pequeñito ser que tienes ahí, le voy a dar todo lo que necesite. Pero créeme, yo te amo y estoy completamente seguro que tú eres la mujer de mi vida. Yo creo en ti.